Les invito a abrir sus Biblias en Josué, capítulo 7. Y hoy seguimos hablando del libro de Josué, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, avanzando en el estudio de ese libro tan importante en la historia del pueblo de Israel. El texto clave para el estudio, la prédica de hoy, son los versículos 20 y 21, que dicen así: Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. El pasaje de Josué capítulo 7 es muy conocido. Si avanzamos, recordamos un poquito la próxima lámina, por favor. Ustedes verán que antes de esa situación que es mencionada en el capítulo 7, vemos que ellos ya están en la tierra prometida. Ya Josué está liderando el pueblo, ¿no? Josué estimulado a liderar el pueblo a conquistar la tierra. Ellos envían a Jericó a 2 espías que visitan la casa de Rahab. Rahab confiesa que el pueblo de Jericó teme al pueblo de Israel por todas las cosas que han visto, que han sucedido en el medio del pueblo de Israel. No solo cruzando el Mar Rojo, pero también después, como vemos en el capítulo 3, ellos mismos cruzan el Jordán a seco, ¿no? Después de eso, en el capítulo 5 se consagran a Dios, y en el capítulo 6 conquistan la ciudad de Jericó, ¿sí? Todo eso ha pasado ante el capítulo 7, y el capítulo 7 realmente, dentro de lo que uno escucha hablar, ¿no?, es un bajón, ¿no?, una situación incómoda, porque venían haciendo todo bien, ¿no?, hasta la ocasión. Pero en el capítulo 7 sucede la historia de Acán, que es el tema de hoy. Entendamos que todo lo que el pueblo vivió, el pueblo de Israel, incluso la situación del capítulo 7, era para dejar un mensaje muy claro a la gente que está alrededor del pueblo de Israel, que era la siguiente: Josué 4:24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis de Jehová vuestro Dios todos los días. Dios hace cosas grandiosas, y también Dios es justo. Y Dios hace lo que tiene que hacer para que sus propósitos eternos puedan ser cumplidos. Oremos una vez más. Señor Dios, te agradecemos, Padre, por esa palabra que nos desafía, Dios, a vivir una vida de santidad, una vida de cuidado, una vida, Dios, de conciencia colectiva, porque nosotros como cuerpo de Cristo somos llamados a luchar cada día, oh Dios, por nuestra fe y por hacer el Evangelio conocido a las personas alrededor nuestro. Oh Dios, realmente cuando entregamos nuestra vida a ti, ya no nos pertenecemos más. Somos parte, oh Dios, de un plan eterno que se cumple cada día en el mundo, en la historia y en nosotros. Danos, oh Dios, esa conciencia para ser colaboradores tuyos en ese breve tiempo de nuestra existencia en esa tierra. Te agradecemos, Dios, por todo lo que se nos ha dado, y haznos entender las relevancias presentes en el capítulo 7 de Josué. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a leer los versículos de 1 a 15, cómo se está grabando, ¿sí? No sé si hay un micrófono por ahí, ¿sí? No hay. Bueno, mejor leo yo, y después si se consigue un micrófono, así me ayudan a la lectura de los textos. Josué, versículos 7, de 1 a 15, vamos a leer
porque quizás algunos no conozcan la historia por completo, y vamos a leer para entender un poquito más de lo que se trata, ¿sí? Te pido que vaya a la tercera diapositiva, ¿sí? Esa es la primera, ahí está, esa es la tercera. Muy bien. Dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió en contra de los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No se fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se prostró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel le echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate pues, ¿por qué te postras así tu rostro? Israel ha pecado, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema. Y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estará más con vosotros, si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare será Jehová, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y todo el que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Muy bien, hermanos, acá vemos primeramente que el pecado fue cometido por una persona, pero Dios trata de forma colectiva al pueblo, ¿sí? Y acá vemos un detalle muy interesante de la historia de Josué capítulo 7, que hay situaciones que nos afectan en colectivo. Hay situaciones que, aunque uno comete en su privacidad, aunque uno cometa en su vida personal, pueden generar consecuencias en el grupo. Fue el caso de Josué capítulo 7, ¿sí? Ellos ya habían conquistado a Jericó, ya habían dominado ya un pueblo mucho más poderoso, como dijimos la vez pasada, una ciudad con doble muros, con 2 muros, cada muro con 10 metros de altura. Esos mismos muros, que eran una protección contra los enemigos, se transformaron en rampas por el cual el pueblo de Israel pudo ingresar a la ciudad y conquistarla. Después de eso quedaba la ciudad de Ai, que era una ciudad desprotegida, una ciudad más chica. Se supone que más o menos deberían tener ahí unos 500 hombres que luchaban, ¿no? Porque la población no pasaría de 1.500 personas. Realmente, como yo puse ahí, una de las expresiones que más me llamó la atención cuando llegué a Argentina es pan comido, ¿no? No sé cuál es el sentido de la palabra, ¿no? ¿Por qué significa pan comido? Pero yo entiendo que es algo fácil, ¿no es cierto? Pan comido era.
Pero no fue así. Sabemos que en ese pan comido murieron 36 hombres. 36 hombres como usted, como yo, que ya habían luchado en Jericó, que ya habían conquistado la ciudad. Imaginen ustedes que tu esposo, tu hermano dice, voy a ir luchar con un pueblito y a la tarde nos vemos. Y ese hombre nos vuelve. Eso fue lo que pasó en Ai. Era algo fácil. Era mucho más fácil que Jericó. No había que dar vueltas, ¿no? No había muros. No era una ciudad importante. Era Ai. Pero Ai se transformó en un Ai para el pueblo de Israel, ¿no? Se transformó en una herida inesperada. Como cuando uno va a hacer algo sencillo y uno tropieza y se lastima y queda lastimado por un buen tiempo. Me pasó con mi mamá, ¿no? Fue a llevar una basura de la casa al portón, se tropezó, cayó con el hombro en el piso y se lastimó el hombro de manera bastante importante. Una pavada, ¿no? Ay, era así, era eso. Una pavada. Pero no fue así. No solo perdieron 36 personas, pero la palabra de Dios dice que su corazón quedó como agua. No hubo más coraje, ánimo en ellos. Y es interesante porque ese pasaje justamente hace eco cuando ellos mandaron los primeros espías. La historia está en Números capítulo 14. Cuando ellos mandan los primeros espías, los 12 espías, van, miran Jericó allá con Moisés, ¿no? Miran a todo y ven que realmente es una tierra muy buena. Pero su gente eran como gigantes, hombres poderosos. Y la Biblia dice en Números 14 que ellos se veían como langostas y los de Jericó veían a ellos como langostas, como insectos. La gente de Israel se veía como insectos y ellos suponían que la gente de Jericó lo veía como insectos. Y sucede justamente lo mismo, o sea, Moisés, de la misma forma que Josué pregunta a Dios, ¿por qué no hiciste pasar esa vergüenza? Josué, ¿no?, hace esa pregunta, Moisés también hace esa pregunta. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para pasar vergüenza acá en Canaán? ¿Para qué? Solo que la respuesta acá es distinta. En Números 14, Moisés dice, está bien, yo no les voy a destruir, pero esa generación no va a entrar hasta que pase y va a venir otra generación y va a conquistar la tierra. En cambio, con Josué, Dios tiene una solución, dice, hagamos lo siguiente, mañana ustedes se preparen porque yo voy a mostrar dónde está el problema. Voy a mostrar dónde está el anatema. Es interesante pensar que entre esos 36 hombres no murió Acán. Sería más fácil, ¿no? Entre los 36, Acán muere y ya está resuelto el problema, ¿no? Dios podría haber juzgado a Acán en la propia batalla, pero Acán sobrevive a esa batalla. O quizás Acán ni a la batalla fue, porque quizás ya era un hombre grande o muy joven, no sabemos, pero Acán se zafa de esa batalla fácil por la cual él era culpable. Ese es el contexto de lo que leímos. Y ahí vayamos ahora, no sé si ya está preparado el micrófono ahí, ¿sí? Si alguien puede ayudarme leyendo los versículos del 16 al 22 del capítulo 7. Josué capítulo 7, versículos del 16 al 22, por favor. Dice, Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada de la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera
y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así de hecho he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Muy bien. Eso fue lo que pasó. Al día siguiente, Dios juntó un representante de cada tribu, ¿no? Y ahí fue buscando entre las tribus el culpable de la situación. Imaginen ustedes la situación. Muchas gracias. Acá sabemos que la tribu de Judá eran las tribus más importantes del pueblo de Israel, y por así decir, una de las tribus que siempre fue la más numerosa entre las 12 tribus. La tribu que siempre se destacaba en los combates. La tribu que iba primero. La tribu que cuando había un problema, estamos listos. Esa tribu fue seleccionada entre el problema de la derrota de Ai. Sabemos que Sara o Sera era un descendiente de Judá. Allá con Judá y Tamar, ¿se acuerdan la historia? Que está en Mateo capítulo 1, de los descendientes de Jesús. Ahí está Sera o Sara, porque en el hebreo no hay vocales, entonces puede ser tanto Sara como Sera, ¿no? No sabemos exactamente por las vocales que pueden variar en el idioma hebreo. Pero se supone que Zabdi y Carmi, que eran abuelos y padres de Acán, quizás estuviera ahí. Por lo menos Carmi estaba ahí presente. Imagine ese señor grande ahí, guerrero, o ya mayor ya, viendo que en su casa estaba el problema relacionado a las 36 muertes del día anterior. Fue una situación muy incómoda. Porque cuando Dios habla a Josué y dice, vamos a buscar anatema, todos pensaron, sí, vamos. Pero cuando fue afunilándose en portugués, acorralando la situación, y fue quedando cada vez más explícito que el problema estaba en la tribu de Judá y después en la casa de Carmi, para ellos quedó muy complicada la situación, porque todas las miradas del pueblo fueron hacia ellos. Es interesante cuando hay un problema, ¿no? Y ahí nosotros, sí, hay que resolver. Y ahí después la flecha, la punta, ¿no? Va mostrando que es para nuestro lado, cambia, ¿no? Uno se siente angustiado. Eso fue lo que pasó con la tribu de Judá y más específicamente con la casa de Carmi, padre de Acán. Y cuando llegaron a Acán, ahí él reconoce y confiesa, sí, verdaderamente he pecado, porque he escondido 3 elementos en el medio de mi carpa. Y ahí ustedes dicen, ¿cómo ha hecho? ¿Cómo alguien puede hacer eso, no? Imaginen que usted, está bien que ellos no hacían piso en sus casas, pero después de una batalla, a donde seguramente batallaban en familias, iba una tribu por un lado, otra tribu por otro lado, cada tribu subió por un lado de Jericó. La casa de Carmi, alguien vio que Acán agarró las cosas y quizás con la propia capa babilónica las envolvió y dijo, eso está bueno, está buenísimo, y lo llevó a casa.
Yo no sé cómo habrá reaccionado la mujer de Acán. Quizás, ¿qué estás haciendo, Acán? Y Acán dijo, no pasa nada. Agarraron una pala, sacaron la alfombra en medio de la carpa, ¿no? Y empezaron a cavar, no muy profundo. La gente toda contenta por haber ganado la batalla. Después taparon todo, pusieron alfombra y la vida continúa. ¿Qué robó Acán? ¿Qué tomó Acán de Jericó? Ahí puse en monedas de hoy, no en plata de hoy, 200 monedas de plata, $1,800, 500 gramos de oro, $35,000 y una capa babilónica, que según mi inteligencia artificial preferida, no voy a decir cuál, sería esto. Yo dudo que sea esto, pero puede ser esto, por los dibujos que tiene. Una capa babilónica que según Acán, muy buena. ¿Buena para qué? ¿Para qué sirve una capa babilónica? El oro y la plata, no hay duda, tiene un valor capital. Entendemos bien, no cambió mucho el mundo de aquel entonces para hoy, pero una capa babilónica, ¿para qué? La próxima, por favor. Independiente, hermanos, de para qué, que ya hablaremos, esas tres cosas estaban dentro del anatema, que era aquello prohibido. Israel no podía tocar eso. El texto que leímos, Deuteronomio 7:26, a donde Dios, acá tengo abierto ya, dice así: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, de todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Anatema es algo peligroso, algo que contamina, como yo puse al inicio, algo radioactivo, algo que va a hacer daño, que no parece dañino, pero algo que te puede matar. Eso era el significado de la palabra anatema. Otros textos que hacen mención a eso, Levítico 27:29 y 1 Samuel 15:21, que el pastor Daniel mencionó en su prédica, ¿no? Cuando Saúl tomó del anatema, ¿no? Y contaminó al pueblo de Israel. Algo que estaba prohibido tocar. Entre esos elementos, hermanos, sabemos que el oro y la plata era anatema porque ya había sido consagrado a Dios en Josué capítulo 6:19. Dice Josué 6:19, otra vez busco cambio de anteojo, acá está. Josué 6:19 dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Todo lo que era de esos metales debería ser consagrado a Jehová. ¿Por qué? Porque Jericó era las primicias de las victorias del pueblo de Israel en aquel lugar. Eran los primeros frutos, las primeras victorias. Era algo que pertenecería a Dios y por eso estaría en el tesoro de la casa de Dios. Era algo que podría ser derretido. Era algo que quizás pudiera tener alguna inscripción o alguna imagen de algún Dios, como sucedían hacer los pueblos de aquel entonces, pero sería transformado en algo útil. Pero la capa babilónica, ¿por qué es anatema? ¿Por qué una simple prenda de ropa podría ser anatema? Y no hay muchas respuestas claras para ellas. Y ahí tuvimos que pensar un poco, ¿no? ¿Por qué? Y yo, buscando información sobre eso, la primera pregunta que me surgió fue: ¿para qué Acán quería una capa babilónica? ¿Para pasear en el shopping del desierto de Canaán? ¿Para salir a irse de vacaciones a una playa de Canaán?
tipo esas que ponen en la playa, ¿no? Eso. No. Una de las cosas que yo encontré, hermanos, que Jericó era un centro religioso de Canaán. Y posiblemente esa capa está relacionada a la religión de los babilónicos. Los babilónicos era un pueblo que desde Génesis allá atrás fue un pueblo que quiso rivalizar con Dios. Era un pueblo que tenía una cultura muy contaminada, muy corrompida, tanto que de ellos no quedó piedra sobre piedra. De todo lo que fueron en el pasado, desde los jardines colgantes y todo más, nada quedó. Los cananeos habían sido contaminados por tantas cosas, entre ellas por la religión de los babilónicos. La capa seguramente sería usado en algún ritual secreto por la familia de Acán. Como tantas otras veces fueron utilizados, hubo rituales secretos que aparecen en los profetas Jeremías y Ezequiel, que hablan de que abajo del templo, la misma gente que adoraba a Dios, abajo ofrecía sacrificio a otros dioses. Y tantos dioses que había en aquel entonces. A nombrar uno, Moloch. Moloch era un dios terrible, que era muy exquisito en sus sacrificios. ¿Ustedes saben por qué? Solo recibía sacrificios de niños. Si querías agradar a Moloch, traía a tu bebé recién nacido y dentro de la estatua de Moloch de bronce se ponían brasas y ese niño era consumido. Esos eran los dioses de Canaán, los dioses que eran adorados en esos puntos ahí que aparecen en el mapa, entre ellos Jericó. Jericó, hermanos, era un lugar que tenía una cultura que podría realmente poner al pueblo de Israel de pueblo bendecido a pueblo enemigo. Y por eso pasó lo que pasó. Versículos 23 a 26, por favor, alguien lea. Capítulo 7, Josué 7, del 23 al 26. Si alguien tiene ahí el micrófono, lea para nosotros. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía y los llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso, desde entonces, al lugar se le llama Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. Qué terrible, ¿no? Quizá usted dirá, ¿cómo puede ser que Dios hace eso, ¿no? Con una familia. Los niños, ¿qué culpa tienen? Yo pensé eso cuando leí por primera vez esa historia. Y ahí me vino la respuesta, ¿no? ¿Cómo un padre de familia, sabiendo que era un peligro traer esas cosas a su casa, las trae? Y sus parientes, su esposa, lo encubren, poniendo en riesgo su propia familia. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Eran $40,000, Francisco, pero no importa. ¿Cuánto vale la vida de uno? Además, cosa que nadie pregunta es, ¿y los otros 36? Que habían luchado en Jericó,
que se habían consagrado a Dios, que no volvieron a casa. Murieron con flechas en la espalda, porque no pudieron vencer a un pueblito llamado Ai. Yo me imagino la escena, traté de buscar alguna escena, pero no encontré, de una familia abrazada esperando las piedras, y no encontré. Pero yo imagino lo que esos padres habrán dicho a esos chicos. Perdón, perdón. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, mamá? Perdón, perdón. Y ahí hubo otro montón de piedras que fue en el valle de Acor. Ya habíamos tenido un montón de piedras. ¿Se acuerdan en Gilgal? Las 12 piedras que ellos usaron cuando cruzaron el río. Hicieron un monumento para memoria de ellos. Acá pasamos el río en seco. Y ahora había otro montón de piedras. Que abajo de ese montón de piedras había una familia, oro, plata y una capa babilónica. La próxima, por favor. Babilonia, hermanos, es un símbolo, un ejemplo de cultura que tenemos que cuidar. Babilonia no es un lugar, porque realmente hoy la Babilonia no existe, pero de alguna forma sigue existiendo como un lugar que piensa en contra de Dios. Babilonia surge allá en Génesis 11:4 con la idea de un tal Nimrod que dice: vamos a juntar a la gente para que tengamos poder y no seamos esparcidos. Y Dios frustra esas intenciones. Babilonia, en 2 Reyes 20, surge en Israel con emisarios pacíficos. ¿Y qué hace el rey? Muestra sus tesoros. Mirá los tesoros de mi casa. Y el profeta dice: ¿qué hiciste? Los babilónicos no solo tomarán sus tesoros, pero pondrán sus hijos como esclavos y sus hijas como prostitutas y siervas de ellos. Después, uno de los reyes de Israel, cuando Babilonia toma Jerusalén, Judá mejor dicho, ese mismo rey antes de ser encadenado y llevado a Babilonia, los generales babilónicos lo torturan de la siguiente forma: agarran sus hijos, lo trae delante de él y dice: ahora vas a tener la última visión de tu vida. Eso está en 2 Reyes, capítulo 25. Y delante del rey de Judá, mata a los hijos de él y después queman sus ojos y lo llevan encadenado a Babilonia. Babilonia también significa un lugar a donde todo el tiempo te quiere cambiar tu identidad en Cristo. ¿Qué pasa cuando Daniel llega a Babilonia? ¿No vas a llamar más de Daniel? ¿No vas a llamar más Misael? Te vas a llamar así, 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 porque son los nombres de nuestros dioses. Y aunque conocemos Daniel por Daniel, ¿no? En Babilonia su nombre oficial era otro. Y la gran lucha de Daniel en Babilonia fue seguir siendo Daniel, no Belsasar. Porque Babilonia representa el mundo. Representa esa identidad que usted con la mente de Cristo rechaza, pero que todo el tiempo quiere que usted se maneje con ella. Babilonia quiere destruir a los tuyos. En Daniel capítulo 2, después de cambiar su nombre, el rey Nabucodonosor, con un capricho, un sueño allá caprichoso que después Dios utiliza para salvarlos y a todos los otros sabios de Babilonia, dice: yo no los voy a matar porque no sirven. En un capricho del rey dice: igual consigo otros sabios.
Babilonia quiere la muerte de los tuyos. Y hay un texto que todos conocemos, que el diablo dice que viene a robar, matar y destruir. Y siempre me quedó la duda, ¿cómo algo que ya está muerto puede ser destruido? Muy fácil. Hay que volver un poco en el pasado, a las guerras de aquel entonces, cuando dos ejércitos se encontraban en el medio de un campo, y ellos sabían que el ejército que perdía, si moría en el campo de batalla, el que perdía también perdía la vida de sus esposas y hijos. Para Babilonia, tu muerte es solo una parte de la victoria. Él quiere destruir tu familia, tus amigos, tus hijos, tus parientes. Vos sos solo un muro, un problema que Él quiere pasar. Necesitamos personas dispuestas a ser como Daniel y no contaminarse, porque al final Babilonia será destruida. Apocalipsis 18, 21. Y acá en 1 Pedro 5, Pedro escribe a la iglesia que está en Babilonia, que en aquel entonces era la ciudad de Roma, ¿no? Capital del Imperio Romano. Puse una imagen, no sé si se ve, no sé si alguien reconoce qué puede ser esa imagen. El caballo de Troya. ¿Qué tiene que ver Troya con Babilonia? Nada, aparentemente, ¿no? Pero la capa babilónica era ese caballo. Era algo que tenía que ser la primera vez que sucede. Perdón ahí, ¿quién? La capa babilónica, hermanos, son las pequeñas cosas que pueden traer a nuestra vida para desviarnos de nuestro propósito y contaminarnos por adentro e impedir que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y cuando entran y nos dominan, pueden tener consecuencias que van más allá de nuestro propio maleficio. Para concluir, ay significa algo muy interesante. Cuando algo que es sencillo empieza a ser complicado. Ay no era para ser un problema, pero terminó siendo. Terminó siendo un síntoma de algo mucho más grave que había en el pueblo de Israel. Ay simboliza también la importancia de no despreciar al enemigo, de no jugar con las cosas de Dios, de no jugar con las cosas que Dios prohíbe en nuestras vidas, de no jugar con el bienestar de las personas que están a nuestro alrededor, y también de una realidad que está mucho más presente en nuestra vida que la que vemos, que es la realidad espiritual, hermanos. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y sí contra potestades del aire, el reino de esas tinieblas. El cristiano, cuando se convierte y se entrega a Dios, entra en una batalla que ya está en curso. Ya está sucediendo a mucho tiempo. No es que vos entrás y la batalla empieza, no. Es como en el juego de fútbol de salón. Los cambios se hacen mientras no para el juego. El juego continúa y vos entras en eso. Y vos decidís si el juego es en serio o no. Vos no entraste en un entrenamiento. Entraste en algo real. En una disputa espiritual del reino de las tinieblas y el reino de la luz. Vos podés vivir como si eso no existiera, o tener conciencia de su realidad y vivir una vida consagrada a Dios. Debes entender 1 Corintios 12, quisiera leer. 1 Corintios 12, 27, o alguien que tenga abierto.
Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos parte de una milicia espiritual, por así decirlo, a donde cooperamos con el reino de los cielos. Podemos tener diferencias entre nosotros, dificultades temporarias entre unos y otros, pero jugamos en el mismo equipo. Es interesante que uno ve los seleccionados de fútbol y piensa que entre ellos hay armonía. No, a veces se odian, pero cuando ponen la remera de su país, los colores que los representan, cae por tierra todo eso y van y ganan competencias, no solo para ellos mismos, sino para sus naciones. Hermanos, somos parte de un cuerpo espiritual. Y no estar en condiciones, hermanos, puede hacer la obra más difícil. Lo simple puede hacerse complicado por un error mínimo, por una capa babilónica, por un pedazo de oro y plata que acá representa aquello que debería ser consagrado a Dios y no lo es. Debemos entender que nuestros pecados, hermanos, cuando no son tratados, no son confesados, quedan encubiertos, pueden comprometer la vida de otros. ¿Sabe quién estaba ahí cuando Acán fue apedreado? Rahab. Rahab estaba ahí. Y su familia entera estaba ahí, porque Rahab, si usted busca en Mateo capítulo 1, van a ver que Rahab se suma a la tribu de Judá. Seguramente Rahab se casa más adelante, por supuesto, con alguien de la familia de Judá. Y él entiende en esas circunstancias que ahí las cosas eran en serio. Eran en serio. Ellos eran enemigos, ahora o elegían vivir con la regla de Dios o morir en el desierto. Pastor, ¿usted quiere decir que si yo escondo algo voy a ser apedreado? No. No. En Juan capítulo 8, versículos 2 a 11, no vamos a ver el video, vamos a dejar eso para otra ocasión. Ustedes verán que hay un pasaje muy hermoso que es de la mujer que fue atrapada en adulterio. Y esa mujer es traída hasta Jesús. Y la gente ya tenía las piedras en sus manos, algunos en las dos manos, quizá uno ya tenía una tercera ahí, ¿no? Y vienen con las piedras y la mujer, todo preparado, y dice: Jesús, hay que apedrear a esa mujer, porque la ley dice que sí. ¿Y usted qué dice? ¿Y qué dice Jesús? El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia en Juan capítulo 8 que van saliendo uno a uno hasta que quedan con Jesús, ella y la mujer pregunta: ¿quién te condena? ¿Quién te condena, mujer? Y Jesús dice, y ella dice: nadie, Señor. Yo tampoco. Ve y no peques más. ¿Por qué Jesús dice no peques más? Hay muchas interpretaciones. Yo tengo la mía. Quizás Jesús quiere decir: la próxima tal vez yo no voy a estar. Dios es un Dios misericordioso, hermanos. Dios es amor, pero las consecuencias pueden llegar, como llegó a la familia de Acán, por jugar con el anatema, con aquello que no se debería tocar. Yo quisiera terminar con un llamamiento de consagración a Dios. Yo creo que todos tenemos que consagrarnos a Dios. Pero quizás usted ha tenido varios momentos de conciencia de lo grave de ciertas conductas o acciones en tu vida y ha jugado con la gracia desde entonces.
Y ha dejado pasar. Ha dejado pasar, ha dejado pasar. Y Dios hoy te está dando la oportunidad de arreglar las cosas. De arrepentirte, pedir perdón y seguir adelante. Yo creo que Dios no tuvo ningún placer de ver la muerte de Acán y su familia. Ninguno. Pero había un testimonio que cuidar. Ellos no estaban luchando contra naciones cualquiera. Eran naciones que estaban altamente comprometidas con sus dioses. La gente de Canaán estaba comprometida con los dioses. Astarte, Marduk y compañía. No jugaban. Realmente tenían en sus cuerpos cicatrices, marcas, ídolos. Pero sabían que sus dioses no podían parar al Dios de Israel. Debemos, hermanos, entender que el mismo poder está con nosotros. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Y yo entiendo que una puerta no prevalece cuando es forzada. Cuando vamos hacia una puerta y queremos entrar, esa puerta no puede resistir. Eso me habla de movimiento, de avance. Hermanos, yo agradezco a Dios porque esta iglesia es una iglesia que no se contenta solo con eso, con el culto. El culto es muy importante. El culto alimenta nuestras almas, fortalece nuestra fe, trabaja nuestra comunión. Pero la verdadera batalla está cuando usted pasa esa puerta. Cuando Babilonia te quiere comprar, cuando Babilonia te quiere frenar. Acá no, esos son míos. Esa es la batalla del cristiano. En tu casa, tu familia, tu trabajo, tu barrio. Ahí Babilonia se hace presente y se planta firme para impedir que usted saque gente del infierno. Entienda, si sos nacido nuevo, sos parte del cuerpo de Cristo. Y tu problema es mi problema. Tu problema es nuestro problema. Y el perdón está disponible. Queremos avanzar en el conocimiento del Evangelio en esta nación. Para ustedes que creen que Argentina es un pueblo que conoce a Dios, les confieso, no lo es. Pero yo conozco, mi familia conoce, tercera generación, somos cristianos. Agarre su celular, mire de tus contactos cuántos conocen la palabra. Yo tengo 1700 contactos, hermanos. Si 200 son cristianos, es mucho. Hay 1500 personas que no conocen, entre mis contactos. Y así creo que el celular de ustedes también. No crean que Argentina conozca, porque usted ve en cada iglesia, en cada rincón. No, no es así. Hablaba estos días con una señora que yo soy cliente de ella, es cristiana, en Villa Urquiza. Compro verduras ahí, frutas, hablando de la fe, y decía, ¿cuántas personas acá en la feria son cristianas? Muy pocas. Yo conozco a todos, muy pocos. Ahí es nuestra Babilonia, hermanos. La Babilonia que se va a resistir a nosotros y además va a querer convertirnos en sus esclavos, encadenados y ciegos. Eso es lo que Babilonia quiere para tu vida, que usted esté atado y ciego.